Hola alumnos, ahora vamos a estudiar las palabras interrogativas. La información para esta lección está en las páginas 264 y 265. Así, tenemos algunas palabras interrogativas que usamos en español y depende de la situación. Por ejemplo, usamos la palabra ¿a dónde? Cuando queremos decir o preguntar where someone is going. Por ejemplo, si queremos preguntar where is he going, preguntamos ¿a dónde va él? Otra palabra, ¿dónde? Usamos dónde to ask about the location of a person, a place, or a thing. Por ejemplo, where is the movie theater? ¿Dónde está el cine? Otra frase. ¿De dónde? Usamos de dónde to ask where someone is from. Por ejemplo, where is your mother from? ¿De dónde es tu madre? También tenemos cómo. Usamos cómo to ask what a person or thing is like, or to ask how something is done. Por ejemplo, what is the professor like? ¿Cómo es el profesor? Or if we wanted to ask how something is done, how do you write a letter? ¿Cómo se escribe una carta? Muy bien. ¿Cuándo? Usamos cuándo to ask when something is taking place. Por ejemplo, when is the concert? ¿Cuándo es el concierto? Usamos la pregunta ¿a qué hora? To ask specifically at what time an event takes place. Por ejemplo, at what time is the concert? ¿A qué hora es el concierto? ¿Cuánto? We're going to use a variation of cuánto. Cuánto can change, and we'll discuss that in just a little bit. But cuánto is going to be used to ask how much or how many. Por ejemplo, how many attend the class? ¿Cuántos asisten a la clase? Cuánto can change depending on whether or not we are discussing a masculine, feminine, singular, or plural noun. So we can have cuánto, cuánta, cuántos, o cuántas. All of them pertain to asking how much or how many. ¿Quién? To ask who does something, we are going to use quién. Por ejemplo, who is the president? ¿Quién es el presidente? To ask whose, usamos de quién. Por ejemplo, whose cat is it? ¿De quién es el gato? To ask why, usamos por qué. Por ejemplo, why do you do the homework? ¿Por qué haces la tarea? To ask what for, usamos para qué. Why did you buy their shoes? Or for what reason did you buy their shoes? ¿Para qué compraste esos zapatos? To ask what, usamos qué. Por ejemplo, what does he want to do? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué quiere hacer él? And finally, to ask which, usamos cuál. Cuál can also change. It can be cuál or cuáles, depending on whether or not our noun is singular or plural. What or which is your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita?
Remember, do not use cuál or cuáles when the next word in the question is a noun. We're not going to use cuál or cuáles if the next word that's in our question is a noun. We're going to use que. Also, use que before a verb to ask for a definition or an explanation. Así, por favor, practiquen esas palabras interrogativas y hasta la próxima vez. Nos vemos.